Juanito Daniel Urresti, el parlamentario precandidato presidencial de Podemos Perú, enfrentó una acusación de la Fiscalía que lo tildaba o lo calificaba como autor mediato del crimen del periodista Hugo Bustíos en 1988, y en un momento la acusación se amplió para también calificarlo como autor material. Esta vez, en el nuevo juicio, el nuevo fiscal, Alcántara me parece que se llama el señor, ha limitado la acusación a autor mediato. Él era el jefe de inteligencia de la base de Huanta cuando se realizó este crimen, que ha quedado claro que fue cometido por elementos del ejército. Y bueno, el señor Urresti ha celebrado esto, no sé qué tiene para celebrar, pero el hecho es que lo ha celebrado. Y vamos a conversar con Charmelí Bustíos, hija, por supuesto, de Hugo Bustíos, que se enlaza con nosotros desde Huanta. ¿Cómo está, Charmelí? Un gusto escucharla. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias por el espacio, y toda vez que el agradecimiento va por estar muy pendiente de la evolución del caso Bustíos, que ha arrancado con las audiencias este jueves 26 de noviembre, y la próxima audiencia fue pautada para el 10 de diciembre, paradójicamente Día Internacional de los Derechos Humanos. Este caso, como todos saben, tiene 32 años en una búsqueda incansable de justicia, y la verdad, como hija, como familia, quisiéramos que este caso termine, pero con justicia, no con impunidad. 32 años se dicen fáciles, pero es un periodo, es un largo camino que se ha transitado, de los cuales 28 años mi madre ha sido la cara visible y no ha tenido descanso, hasta que lamentablemente falleció trágicamente el 27 de octubre de 2016. Ahora nos toca a nosotros, sus hijos, tomar la batuta, y no es nada fácil, Enrique. Volver a foja cero de verdad es sumamente doloroso para nosotros, porque es nuevamente una justicia que se dilata, una justicia que nos evade. Realmente es una justicia que apuesta, un sistema de justicia que apuesta al cansancio, ¿no? Pero sigo guardando esperanzas a que se haga justicia en el asesinato de mi padre, que fue cruelmente asesinado el 24 de noviembre de 1988, ¿no? Así es, 32 años, y marcados además no solamente por lo que usted señala, porque en casos como este, si la familia, ¿no?, como dice, no toma la batuta, es probable que los casos queden en el olvido, y ustedes han hecho un trabajo admirable en ese sentido, de un caso que en realidad va mucho más allá del crimen en sí, trágico, sino que simboliza en realidad lo que fue, digamos, una responsabilidad, en este caso, de fuerzas militares. Y hay que recordar que en este largo periplo, buena parte de ese periodo pasó en una lucha por impunidad, por encubrir el crimen. Entonces, lo que dice el señor Urresti es que el crimen lo cometió Sendero Luminoso, básicamente. ¿Qué responde ante esa aseveración, ante esa estrategia de defensa de Urresti? Es una estrategia que ya no tiene sentido, es totalmente vacío, sin fundamento, porque hay que señalar dos cosas importantes. En el 2007, se llevó a cabo una primera sentencia que determinó la responsabilidad del comandante Víctor Lavera Hernández, cuyo verdadero nombre fue Javier Landa Dupont. Él era el comandante del ejército del cuartel de Castropampa, Huanta. Se fue sentenciado tanto Lavera Hernández como Amador Vidal Sanbento, conocido como Ojos de Gato, quien fue el autor material. Se le responsabiliza de haber lanzado el explosivo sobre el cuerpo de mi padre. Esta sentencia se da después de 19 años, la primera sentencia. Al poco tiempo son los compañeros de armas quienes señalan al señor Daniel Urresti como uno de los autores en el crimen del asesinato de mi padre, y se suma el testimonio de la testigo presencial Isabel Rodríguez Chipana, que no solamente lo señala como el autor, como haber disparado contra mi padre, sino también de haberla violado en 2 ocasiones para callarla. La violación, no hay que olvidar, durante esos años de violencia fue algo sistemático.
se procedía a la violación justamente para callar, para minimizar y para sencillamente matar en vida a las mujeres, y un mecanismo de amedrentamiento para que no hablen. Y eso fue un patrón sistemático que se aplicó en esos años de extrema violencia. Y de hecho es uno de los capítulos negros, se podría decir, y dolorosos, porque está prácticamente, la mayoría de los casos ha quedado en total impunidad. Entonces no ha sido un hecho aislado, sino que obedecía a un patrón sistemático en aquellos años. De manera que decir que fue Sendero Luminoso es totalmente falso, es una constante mentira que apela al señor Daniel Urresti porque sabe perfectamente que fueron los militares. Además, eso lo ha determinado la sentencia la primera sentencia, incluso ahora la Corte Suprema de Justicia se ha determinado el patrón que ha sido los militares como los autores principales del asesinato de mi padre, incluso los testigos. Y hay que destacar también un punto muy importante. Cuando mi padre resulta gravemente herido por la ráfaga de balas que él empieza a recibir durante el atentado, las primeras palabras de mi padre le dice a Eduardo: corre, corre, no te dejes matar, estos no son de Sendero, son militares. Quien señala en primer lugar a los militares es mi padre, antes de que él recibiera sobre su cuerpo un explosivo que prácticamente lo despedazó. Entonces aquí no hay cabida para que sea Sendero Luminoso. Hay hechos que demuestran que fue una patrulla del ejército. De manera que insistir en Sendero Luminoso como los autores es totalmente falso, fuera de lugar y que no tiene cabida. Para que los televidentes entiendan, para ir redondeando, ¿qué diferencia hay para el caso de Daniel Urresti el hecho que sea considerado en la acusación, en la nueva acusación fiscal, autor mediato, es decir, autor intelectual, quien estuvo detrás del planeamiento del crimen de su padre, con el hecho de ser autor material, que es lo que usted está describiendo a partir del testimonio, por ejemplo, de la señora Rodríguez Chipana? El señor Daniel Urresti, desde el primer momento, incluso fue acusado como autor mediato. Esta acusación se amplía como autor material porque hay una testigo, y es la señora Isabel Rodríguez, quien lo señala en el lugar de los hechos. E incluso en el careo le dice: yo te vi con estos ojos que tú disparaste contra el periodista Hugo Bustillos. De manera pues que eso queda claro. Aquí no hay que soy autor mediato, que lo celebra y dice no, ya no soy autor material. O sea, son cosas que solamente se prestan a una confusión. De hecho, el fiscal Orihuela, él destaca claramente que la acusación de autoría mediata, eso no ha variado. O sea, eso simplemente así ha sido acusado Daniel Urresti. Lo que ha habido es una ampliación en la acusación que lo dice como coautor, es decir, que él participó en el crimen de mi padre tras el señalamiento de la testigo Isabel Rodríguez Chipana. De manera que aquí no hay doble discurso o doble acusación, como él siempre ha sabido decir, de que me acusan por papas y ahora salen camotes. No, está debidamente claro la acusación y simplemente pesa sobre él de comprobarse su responsabilidad 25 años de cárcel. Y para terminar, ¿qué opina de de la candidatura de Urresti? Evidentemente él está también en una carrera contra el tiempo en esta situación y como decía, por las redes sociales ha de alguna manera aprovechado esta situación para apuntalar su candidatura. Siempre he considerado una candidatura de la vergüenza, Enrique, porque no puede ser posible que una persona que está siendo acusada por un delito de lesa humanidad sea candidato. Y no hay que olvidar que el señor Daniel Urresti ha sido ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala, quien lo designó ministro pese a tener conocimiento de esta grave acusación que pesa sobre sus hombros. También está que el señor Urresti ha sido candidato a la alcaldía, candidato a la presidencia, y no ha ocultado en ningún momento sus deseos de seguir aspirando a un cargo, ya sea como presidente o como alcalde. Y de verdad que esto para nosotros como familia particularmente es sumamente ofensivo todo esto, porque se trata del asesinato de un periodista,
de un periodista que fue cruelmente asesinado y él tiene que responder ante la justicia. Muchos dirán, pero hasta que no se demuestre su culpabilidad, él puede seguir aspirando a otros cargos. Puede ser, pero también hay que tener en cuenta la moral de los candidatos, es decir, su trayectoria. Un candidato debe estar incluso libre de toda sospecha, y que pese sobre un candidato una acusación tan seria como el asesinato de mi padre, de un periodista, simplemente no tiene cabida para mí y siempre lo calificaré como una vergüenza. Y eso ya lo dejaré a criterio de los demás votantes si deciden elegirlo o no, pero para mí es algo sumamente ofensiva esa candidatura. Sharmini Bustíos, muchas gracias por compartir con nosotros estas impresiones. Estaremos muy pendientes de la audiencia del 10 de diciembre. Vamos a hacer una nueva pausa. ¿Qué pasa con la economía?